Los diezmos y las ofrendas, así lo titulé. El corazón del creyente en Cristo bajo el nuevo pacto. Mire, hablar de esto no es algo carnal. Algunas personas dicen, no hace falta porque eso es cosa del diablo, las cosas del dinero. No, mi amado, déjeme decirle que bíblicamente nadie habló más de este tema de toda esta cuestión económica que el propio Jesucristo. Incluso habló más que del propio tema del infierno. Y sabemos que nadie habló más que del tema del infierno que el propio Jesús. Por lo tanto, nadie trató más el tema de las propias riquezas y de la economía que el propio Jesucristo. Más que el tema en sí mismo, lo que sucede es que aquí se está revelando el corazón de la persona y lo que realmente hay en él. Y esto fue algo que Jesucristo en Mateo 6:21 lo dejó súper mega claro. Entonces, ¿dónde viene este conflicto? En el hecho que cuando somos confrontados con algo lo que para nosotros es un ídolo, pues obviamente nuestra carne va a saltar, nos va a exponer y nos vamos a molestar. Solamente una persona que puede estar cometiendo cierto error delante de Dios, puede estar pecando en cierta área en la cual es verdaderamente redarguido por el Espíritu Santo, entonces va a ser rectificado, va a ser cambiado y puede entrar incluso en un proceso disciplinario y lo hace de manera voluntaria. Pero por lo general, cuando este tipo de temas se exponen y entonces nos damos cuenta que nos están exponiendo abiertamente, pues entonces la tendencia es a molestarse, es a rechazarla y entonces esto obviamente va a obrar en contra nuestra porque no va a ayudarnos, no va a edificar, no nos va a servir para nada. Entonces como les decía, el problema no es el tema en sí mismo, sino la manipulación, el silencio, de hecho, selectivo que hay por detrás de todo eso y obviamente pues el uso torcido que se está haciendo de las Sagradas Escrituras para apoyar cosas que sencillamente son insostenibles bajo el nuevo pacto, pero que aún así se está utilizando porque obviamente entendemos desde su perspectiva, porque yo sé que muchos de los aquí presentes pues han vivido circunstancias así y se han dado cuenta que en realidad esto es algo burdo que se está utilizando y sencillamente no es más que un negocio que se está queriendo mantener. Entonces, la Biblia, mi amado, es muy clara y es muy confrontativa en cuestiones de abusos y sencillamente esto lo que se está tratando de hacer es mantener una especie de poder a través del tema de la riqueza. Entonces, el propósito de la enseñanza en ningún sentido se va a tratar de que nos enfoquemos básicamente en todo lo que sea el antiguo sistema del Antiguo Testamento, de la ley, porque en realidad nosotros bajo el nuevo pacto nuestro enfoque debe ser la iglesia de Jesucristo y cómo este tema realmente se aplica a la iglesia de Jesucristo, porque ya lo pasado pasó. La ley no te va a salvar, no nos va a salvar. Nuestra salvación está en Cristo, por lo tanto el enfoque nuestro debe estar en Cristo y ver cómo este tema realmente se aplica en la actualidad y entonces poder desechar aquellos elementos que han utilizado algunas personas de manera indiscriminada, de manera inescrupulosa, para sencillamente meterlo dentro de la iglesia y sacarle provecho a esto. Porque sencillamente en realidad entendemos que no es parte del diseño de Dios o de la voluntad de Dios para la iglesia actual. Entonces, mire, Mateo 6:21, vamos a comenzar, vamos a partir de ahí. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, desde este punto hay que entender que el propio Jesucristo no está evitando el tema. Al contrario, lo está confrontando, lo está tratando con la verdad y también con lo que esto implica y lo que también significa la manipulación que se puede hacer de esto. ¿Por qué? Porque se está volviendo algo coercitivo. O sea, se ha vuelto algo obligatorio. Y esto déjeme decirle que desafortunadamente hay una parte que nos atañe y es el hecho que cuando nosotros desconocemos la Escritura, cuando no se vive una vida a la luz de las Sagradas Escrituras, mi amado, cuando no hay sujeción al Espíritu, pues entonces esto es lo que viene. Todos estos lobos rapaces, toda esta mentira religiosa se viene arrastrando y entonces es lo que tenemos en la actualidad y tienes un pueblo engañado y un grupo de personas que sencillamente le está sacando provecho a esto. ¿Por qué? Porque están utilizando textos fuera de contextos para sencillamente someter a la gente, la conciencia de la gente, y esto es manipulación. Entonces, ¿qué es lo que me hace libre? Amado, solo la verdad nos hace libres. Entonces, yo lo voy a decir más y lo voy a decir incluso desde la experiencia, porque también quiero compartir un poquito de la experiencia sobre este tema, porque, atención con esto, hay una parte que es la parte vivencial, porque vamos a exponer la Escritura, pero después hay que ir a la parte práctica, a la parte vivencial, a nuestra vida, porque una cosa, escuche esto, es lo que se ve desde el púlpito, y otra cosa es lo que se maneja desde abajo. Que tengas la perspectiva desde los dos lados. Desde un palco, pero también parado desde el púlpito. Porque aquí la responsabilidad, mi amado, créeme que Dios es justo. La responsabilidad no se va de un solo lado. Jamás se va de un solo lado. Las cuestiones de la finanza, número uno, sí tienen que tocarse sin prejuicio y también ver qué le corresponde a cada uno. Porque cuando eso pasa, entonces realmente podemos decir, estoy cumpliendo con lo que Dios manda. Se acabó. No me estoy dejando manipular por nadie, conozco la verdad, vivo en el Espíritu conforme a la verdad, caminando en ella, conozco la palabra de Dios, entonces eso me va a llevar a mí a cumplir con lo que Dios ordena. No a evadirlo, porque aquí hay un gran problema también y lo vamos a estar viendo en el proceso. Se está evadiendo, las cuestiones financieras se están evadiendo y de una manera tremendamente triste.
Este tipo de cosas tienen que hablarse porque tiene que haber claridad en este tipo de temas, porque hay demasiadas cosas envueltas. Entonces, ¿qué es el diezmo bíblicamente? Ese tan mencionado diezmo que tanto hablan, que tanto demanda el liderazgo en la actualidad. La pregunta es, ¿y esto en qué sentido viene? Mire, la palabra diezmo, mi amado, de manera etimológica en el hebreo es la palabra maaser y literalmente significa la décima parte. Eso es lo que significa. Cuando hablamos de maaser en hebreo, estamos hablando de la décima parte. No es más que eso. Ahora, el problema aquí está cómo se aplica esa décima parte. Levítico 27:30. Escucha lo que dice la palabra. El diezmo de todo, así de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. De aquí de antemano, ya me está dando un sentido de pertenencia general a Dios, que le pertenece a Él. O sea, aquí no es algo de que es que era evasivo. No, había una pertenencia de Dios y todo lo que está bajo la ley de Dios se demanda en un carácter santo que tiene que ser cumplido. O sea, no es algo evasivo. Y de hecho el pueblo en sus inicios lo entendía perfectamente y funcionaba en base a ello. Pero eso ya no fue lo que sucedió después y vamos a ver qué pasó. Entonces, aquí desde el inicio estamos viendo algo clave, que el diezmo en realidad pertenece a un sistema legal, que es algo realmente ceremonial. Incluso esto entraba dentro de la parte de la ley civil, porque no se puede perder de vista que la ley judía, mi amado, o del contexto hebreo tenía tres caracteres principales: ceremonial, civil, pero también estaba la moral, y ahí tienen los 10 mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿dónde entra esto? Pues sencillamente en la ley, tanto ceremonial como también en la ley civil, porque venía a cumplir objetivos de la ley civil también. Pero esto tenía carácter nacional en Israel. Nadie lo podía evadir. O sea, esto era para todo el territorio. Pero atención, no es un principio universal. Significa de que fue establecido con carácter nacional, sí, pero no tiene carácter universal. O sea, no fue un principio para todos los tiempos. No significaba que tuviera que salirse de Israel para que los demás lo cumplieran. Y ya, desde aquí, pues entonces nos estamos dando cuenta que sacarlo de este contexto, pues es manipulación. Entonces, ¿cuándo y a quién se estableció el diezmo? Vamos a ir respondiendo a estas preguntas, que son las que he ido sacando porque son las preguntas comunes en torno a este tema. Número 1, no fue dado jamás a la humanidad en sentido general. Escuche Génesis 14:20, los primeros antecedentes del diezmo, para que vea de dónde partió esto. Génesis 14:20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Aquí estamos hablando de ¿qué? Del momento en que se le está dando estos diezmos a Abraham de manera voluntaria a Melquisedec. Pero en ningún sentido de una ordenanza, porque en realidad en este contexto, escuche esto, fue una sola vez. Fue un botín de guerra, o sea, hubo un contexto muy definido, muy predeterminado. No fue en ningún sentido un mandamiento, escuche, no hubo una obligación en el diezmo de Abraham a Melquisedec y no se repitió jamás, se dio una sola vez. Y el diezmo no se va a ver después, en este contexto, hasta la ley mosaica. Ya iba a ser sí una obligación. Pero en el contexto de Génesis 14:20, donde Abraham está dando los diezmos a Melquisedec, no hay exigencia de diezmo, él lo hizo de manera voluntaria. Pero hay otro antecedente, Génesis 28:22, después de Abraham, dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí estamos hablando de Jacob. Ahora, Jacob hace un voto condicionado. Si tú yo te. Escucha, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, de todo lo que tú me dieres. Está diciendo, bueno, de lo que tú me des, dame. Entonces yo voy a apartar el diezmo para ti. En realidad hay algo muy condicional aquí. Y no se está recibiendo por una orden divina. En otras palabras, el dar aquí no está partiendo de Dios, no está partiendo de una ley, de una exigencia, de un cumplimiento, sino de algo voluntario. Entonces yo no puedo hacer de manera anticipada una ley de algo que Dios es quien establece la ley y no la está estableciendo. Por lo tanto, aquí hay que entender algo, que sencillamente y de inicio el diezmo pertenece a los aspectos ceremoniales y civiles de la ley mosaica, pero no pertenece a la ley moral. Ceremonial, porque está ligado al sistema levítico. Ceremonial, los sacrificios, el servicio en el templo, en el tabernáculo. O sea, ley ceremonial es que el diezmo está ligado al sistema levítico, al templo, a los sacrificios y al sacerdocio arónico. Al sacerdocio arónico. Por eso tiene una correlación el diezmo con
la parte ceremonial de la ley. Número 18, 21, 24 y Levítico 27, 30 al 34. Ahí lo va a poder apoyar. Pero vamos aquí, aspectos de la ley civil, porque sencillamente forma parte del ordenamiento de Israel. O sea, de manera nacional, de manera general, del orden de Israel. Y vamos a ver para qué. Porque mire, escuche, aparte de sostener a los levitas, que eran los servidores del templo, va a financiar las fiestas santas. Las fiestas que son instauradas por Dios. Entonces, de la ley civil, ¿por qué? Porque, le repito, formaba parte del ordenamiento nacional de Israel. O sea, sentido general de Israel. Y esto, como le decía, para sostener a los levitas en el templo, que decía, bueno, pero es parte de los ceremoniales. Sí, pero estos levitas eran parte del pueblo también. Y también venía a las fiestas, a suplir esas fiestas santas que Dios había establecido para el pueblo. Pero ojo con esto. Aquí le va. Cuidar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Dios jamás se ha olvidado de los más necesitados del pueblo. Jamás. Dios no se ha opuesto a las personas que han fructificado económicamente, con temor en su corazón. Ahí es donde está el detalle, temor en su corazón, pero jamás se ha olvidado de los más necesitados. Y siempre estableció en la ley orden para que esas personas fueran sostenidas. Y aquí, mi amado, están los huérfanos, aquí están los ancianos, aquí están las viudas, aquí están los extranjeros, porque déjeme decirle que Israel por sí mismo es bastante complicado cuando se trataba de extranjeros. Incluso tenía sus conflictos con los samaritanos. Entonces aquí tenemos Deuteronomio 14, 22 al 29 y Deuteronomio 26, 12 al 15. Para ir cerrando ciclos. Ahora, no es parte de la ley moral. O sea, no va a ser parte de los 10 mandamientos y le voy a explicar por qué. Esto está en Éxodo 20 y también Deuteronomio capítulo 5. Ahí no lo va a encontrar. Ahí no va a encontrar el diezmo. Se va a dar cuenta que en los 10 mandamientos no está. Sencillamente porque no se fundamenta en el carácter eterno de Dios. Eso no en primer lugar. Segundo, no se repite como mandamiento universal. Y en tercer lugar, no es reafirmada tampoco bajo el nuevo pacto. La ley moral sí es parte también del nuevo pacto. Y no lo tenemos hoy. No tenemos el diezmo hoy activo, por lo tanto, es fácil darse cuenta que obviamente no es parte de la iglesia tampoco. O sea, no forma parte de la ley moral. Entonces, el diezmo, mis amados, hay que entender que no va a trascender a la iglesia. Entonces, en cualquier sentido que usted le diga que el diezmo puede estar activo en la actualidad, usted niéguese rotundamente. O sea, repito, no está en la ley moral que tenemos hoy en la actualidad, pero por otra parte, eran parte de la ley ceremonial y de la ley también civil y fueron cumplidos en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿dónde pinta el diezmo hoy? En ningún lado. Por lo tanto, intentar imponerlo hoy sencillamente es mezclar y confundir. Pues, y mezclar inicialmente los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Ya empezando por ahí. Y segundo, confundir sencillamente torciendo la escritura para manipular los textos y entonces poder utilizarlo para beneficio. Porque déjeme decirle que está totalmente comprobado que la persona que está utilizando estos textos en favor del diezmo para aplicarlo a la iglesia hoy o está bajo una profunda ignorancia, o dos, le está sacando provecho. Entonces, aquí el detalle está en que los aspectos en los cuales está incluido el diezmo que fue dado a Israel, repito, los 3 aspectos de la ley, ya desde ahí empieza a sacar conclusiones. Repito, ley ceremonial, sí está el diezmo. Porque hablan de la ley, pero no entienden que esa ley tenía 3 aspectos fundamentales. La ley es una en su totalidad, 613 mandamientos, pero dentro de esa ley está la ceremonial, está la civil y está la moral. La moral tiene carácter eterno. No matarás, no robarás, no harás falso testimonio. ¿Se da cuenta? Pero los anteriores no. Los anteriores fueron temporales y dados a Israel. Entonces, están en esos cumplidos en Cristo y el cristiano está en Cristo. Por lo tanto, si nuestro Señor lo cumplió, significa que para nosotros ya no está activo, se cumplió en Cristo y Él tiene establecido otra cosa para el nuevo pacto. Deuteronomio 12, 5 al 7. Escucha lo que dice. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y llevaréis allí vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos. ¿Se da cuenta cómo está vinculado el diezmo en este sentido a la ley ceremonial? Esto, mi amado, es el objetivo inicial del diezmo que fue dado exclusivamente a Israel bajo la ley. Pero a todo esto, bajo la ley, respondiendo a aspectos específicos de la ley.
Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley. Por lo tanto, el diezmo es parte integral de esa ley. Es parte integral de un sistema completo establecido por Dios a Israel. Este financiamiento, este apoyo económico, sencillamente viene a apoyar lo que Dios establece para la nación de Israel. Para de contar. Hasta ahí llegó todo esto. Ahora, ¿cómo era el diezmo? Porque muchas personas nos estamos preguntando, escucha esto, muchos dicen y tienen acertadamente, el diezmo no era en dinero. El diezmo no era dinero. No porque no estuviera, porque muchos dicen, ay, es que mira, es que no había dinero. No se había dinero. Lea la palabra. Sí habían unidades monetarias. Pero el detalle es que el diezmo no era en dinero. Eso no es lo que se pedía. Y escucha por favor, Levítico 27, 30 al 34. El diezmo de todo, del fruto de los árboles, de todo lo que pasa bajo la vara, si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá a ello la quinta parte. Quinta parte. Ahora, ¿cómo podía mediar el diezmo? Atención con esto, porque es importante que se entienda. Inicialmente, repito, el diezmo no es dinero, sino especias. Y aquí lo deja claramente. O animales. El diezmo de. Pero, atención con esto. Si usted vivía lejos, mis amados, y tenía una cosecha, usted obviamente era su deber llevar el 10% de esa cosecha. Pero cuando usted dice, pues que vivo demasiado lejos, o sea, ¿quién va a cargar todas las carretas para poder llevar esto hasta el templo y diezmarlo? Ah, Dios proveyó de una solución. ¿Y cómo era? Se vendía todo lo que se tenía, se llevaba, o sea, la persona iba hasta allá, hasta el templo, y entonces una vez allí volvía a comprar en especias el equivalente a ese dinero que tenía. Pero aquí hay un detalle, porque el dinero solamente aparece porque la persona, cuando hace eso, tenía que agregarle la quinta parte. Y ahora hay que entender lo siguiente, hablamos del diezmo, pero no era un único diezmo. Pero atención con esto, porque en realidad bajo el sistema levítico, bajo este sistema de la ley, no era exclusivamente el 10%. Porque entonces todos se quedan enfocados en eso. No, es que es el 10%. No, no es el 10%, y quiero que lo escuche. Mire, el diezmo podía llegar aproximadamente hasta el 23.33% de la cosecha, de lo que usted tenía, de lo que Dios le había dado. Y le voy a explicar cómo. Vamos a ver cuáles eran estas, diríamos, estas tres facetas del diezmo. La primera, el diezmo levítico. Número 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio. Ese diezmo, mi amado, era exclusivamente para los levitas. Atención. No para cualquier líder espiritual, exclusivamente para los levitas. Y el Señor lo estableció tal cual. Y esto implicaba un 10%. Pero, un poquito más. Segundo, el diezmo festivo. Deuteronomio 14, 22 y 23. Dice la palabra, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano y comerás delante de Jehová tu Dios. Otro 10%. Y ahora viene el diezmo trienal, que era algo de carácter social. Ojo con esto. Deuteronomio 14, 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo y vendrá el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Se da cuenta cómo va aumentando esta cantidad? O sea, no se quedaba nada más en ese 10%, sino que ya iba aumentando la cantidad. El sistema, mi amado, estaba diseñado también para sostener, obviamente aquí lo vemos, a los necesitados. Ahora, pero no para enriquecer a los líderes. Jamás, en ningún sentido, el diezmo se trató de que los sacerdotes y levitas vivieran su vida, pero por encima del pueblo. Nunca. Al contrario, repartió lugar a todos alrededor del tabernáculo inicialmente, pero eran su heredad del Señor, los levitas. Y él se dedicaba directamente a sostener a estas personas. Y se les suplía de las demás tribus. O sea, hay un sistema. Hay un sistema detrás de todo eso. Entonces, si usted calcula esto, y vamos a ver para que más o menos se lleve la historia, si usted calcula esto, el diezmo levítico era el 10%. Vaya sacando cuenta. El diezmo festivo era el 10%. Y ahora, el diezmo trienal, escuche esto, era el 3.33%. Entonces, cuando usted lo suma, esto da aproximadamente 23.33% al año de lo que se daba. O sea, el 23.33% anual. Entonces, ya desde aquí, desde los cálculos, mis amados,
hay que entender que, ojo, eso ni siquiera está incluyendo lo que bajo el sistema de la ley era primicias, ofrendas voluntarias, sacrificios y los impuestos civiles adicionales. Por eso le digo, el desconocimiento de esto, no, es que das el 10%, es que le están robando a Dios, que lo vamos a ver aquí. Lo vamos a confrontar aquí. Esto de Malaquías 3:8 al 10, eso lo vamos a confrontar aquí. Y todo ello bajo la ley. Así que estamos ahí atrás, que nadie me venga mentalmente jalando eso de atrás para adelante para traerlo ahora. No, estamos ahí atrás. Eso está ahí atrás y se quedó ahí atrás. En la ley. Entonces, si se da cuenta, el israelita en realidad pues no era una persona que daba poco. Daba muchísimo más del 10%. El israelita vivía bajo una teocracia. Si usted conoce lo que es una teocracia, mi amado, es una forma de gobierno cuya autoridad política se consideraba que era emanada por Dios. Y que incluso por detrás de esto entendemos que había un poder religioso que estaba ejerciendo presión, que era lo que verdaderamente estaba imperando. Una casta sacerdotal, que era el que tenía control. Entonces, lo que había en Israel era una teocracia. Pero hay que entender también que no son personas que estaban bajo la gracia, sino estaban sujetos a esa ley, a una ley, mi amado, que había que cumplir estrictamente. La había que cumplir. Y todo el sistema de sacrificio, pues obviamente viene que finalmente se cumplió en Cristo, pues este sistema de sacrificio viene de alguna forma a sopesar el pecado del pueblo. Porque absolutamente nadie podía cumplir la totalidad de la ley. Entonces, escuche lo siguiente, Romanos 10:4. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Estamos hablando de un diezmo que está activo, que fue dado al pueblo de Israel bajo el antiguo pacto, bajo la ley, que es parte de un sistema ceremonial y civil. Y aquí me está diciendo que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Romanos 10:4. La pregunta es, ¿está usted en Cristo? ¿Usted está en Cristo? ¿Estamos en Cristo, mi amado? ¿Te das cuenta que en ningún sentido el diezmo puede ser aplicable a alguien que está en Cristo porque la ley fue cumplida en Cristo? Entonces, yo como cristiano, ¿qué me estoy aferrando? ¿Con qué estoy peleando? ¿Estoy peleando con la ley? ¿Estoy peleando con mis hermanos por temas de la ley? Por el amor del Señor, reaccionemos. Salgamos de allá y pongámonos exactamente en el lugar donde tenemos que estar parados, que es bajo el nuevo pacto en Cristo. Y si a mí Romanos 10:4 me está diciendo claramente, a menos que yo no lo crea, que me dice que el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo el que cree. Justificación en Cristo. No por diezmar, no por intentar seguir la ley a mi manera, no va a funcionar. Si el diezmo, mi amado, fuera obligatorio hoy, debería ser reafirmado en realidad explícitamente. Y déjame decirle algo que no lo es. Cuando se trata realmente de una ordenanza, la Biblia es directa y lo establece tal cual. Dios no juega. Es su palabra lo que está en juego aquí, lo que está por medio. Es su soberanía, es el cumplimiento de sus principios, de su voluntad santa. Entonces, en este sentido hay que entender que si estuviera activo bajo el nuevo pacto se hubiese reafirmado. Porque en Hechos capítulo 15, ni siquiera en el concilio de Jerusalén, que se reunieron para ver todo este conflicto judío que estaba, judío cristianizante que estaba, en ningún sentido se trajo esto a cotación sobre la mesa, porque nunca fue una situación dada a la iglesia. Jamás. Lo que se trató en el concilio de Jerusalén jamás tuvo que ver con el diezmo. Y les quedaba muy claro, sencillamente porque la iglesia está clara que no está bajo la ley, sino bajo el nuevo pacto en Cristo. Un Cristo que ya cumplió con esos aspectos de la ley y que sí estableció, obviamente, y lo vamos a ver después, sí estableció ordenanzas bajo el nuevo pacto, que ahora sí, mi amado, usted y yo tenemos que ajustarnos a eso, alinearnos a eso y no movernos a izquierda ni a derecha. Miren, caminar por ahí, porque es Cristo el que está estableciendo, es Cristo el que está levantando su iglesia, es Cristo quien tiene el fundamento de la iglesia por medio de los apóstoles y profetas, es Cristo. Ya aquí no estamos hablando de la ley. Entonces, a mí me interesa realmente aquí lo que me dice el nuevo pacto. Los pastores no son levitas. Los pastores, el ministerio que se está estableciendo en Efesios capítulo 4, versículo 11, esos pastores que están bajo el nuevo pacto no son levitas. Automáticamente ya no están entrando bajo el antiguo pacto, obviamente. No son levitas, el diezmo no les pertenece, como ya lo vimos en números 18, 23 y 24. Y en la actualidad, mi amado, cada vez que un pastor le diga que le están robando a Dios y que le pertenece a él el diezmo porque es una ordenanza de Dios, usted sencillamente, mire, escuche esto, escuche otros aspectos. Número uno,
no hay templo levítico. Una congregación actual no es un templo levítico. Número 2, no hay sacerdocio arónico. Real sacerdocio bajo el nuevo pacto en Cristo. Nuestro sumo sacerdote es Cristo. No tiene nada que ver, ¿eh? Y en tercer lugar, no hay tribu de Leví que esté operando. Entonces, si en un sentido sacerdotal era para la sostenibilidad de la tribu de Leví, de los levitas, de los que estaban sirviendo en el templo, y hoy ya no hay templo levítico, ya no hay sacerdocio arónico, ya no hay tribu de Leví. Entonces la pregunta es, ¿y ese pastor que se dice merecedor o que hay que darle el diezmo, dónde pinta todo eso ahí? Pues no pinta en ningún lado. Ahora, Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. No solamente cambió el sacerdocio, no solamente es un sacerdote, el verdadero rey, sacerdote y profeta se está manifestado incluso a través del autor de Hebreos, lo está manifestando. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 4, verdadero rey, sacerdote y profeta. Pero me está diciendo que así como cambió un sacerdocio, también cambia la ley. Entonces la pregunta es, él es mi sacerdote, hay un cambio de ley, entonces yo me sujeto al sacerdote, a lo que hace ese sacerdote. Ningún pastor, escuche esto, está autorizado, y eso no porque se lo vayan a decir, ningún pastor está autorizado, mi amado, a recibir o exigir, aún peor, los diezmos. No tiene ningún sustento bíblico en el cual lo pueda apoyar. Ningún sustento bíblico en el cual lo pueda apoyar. Por lo tanto, ahí hay dos cosas ahí y va en doble sentido. Usted siendo engañado y el otro siendo un manipulador. Los dos. Los dos. Ahora, vámonos al contexto del tan mencionado, tan conflictivo y tan manipulado Malaquías 3, 8 al 10. Por arribita, voy a parafrasearlo. Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición. Número 1, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está esto? Bajo la ley. Número 2, ¿a quién fue dado? En el contexto fue dado a Israel. No a la iglesia. No a la iglesia. Yo no puedo estar jalando el Antiguo Testamento, jalando para acá y meter la ley en el nuevo pacto. Porque estoy en uno, estoy en el otro. Y nadie se va a justificar por las obras de la ley. Nadie. Ahora, entienda lo siguiente. En el contexto aquí, repito, fue dirigido a Israel. Número 2, a los sacerdotes infieles. Y esto usted lo puede en Malaquías 1:6. En tercer lugar, están bajo la ley. Y en cuarto lugar, servidores del templo. ¿Cuántas cosas no se están cumpliendo ahí? Usted ni es Israel, ni es un sacerdote bajo la orden arónica, ni estamos bajo la ley, ni tampoco hay templo. Ya de antemano por ahí, créame que ya está, mire, cancelado. Pero no lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver qué significa en el contexto de Malaquías 3:8 robarle el hombre a Dios. Déjeme decirle que esto no se trata de que Dios necesita dinero. Dígame quién le puede dar a Dios algo. Todo es de Él, por Él y para Él. Salmo 50, 10, 12. Todo le pertenece al Señor. No hay nada que no le pertenezca al Señor. Pero hay que entender que cuando Dios dice, habla de robarle a Dios, esto tiene un contexto muy definido y muy específico. Y que bajo su contexto, le repito, está bajo la ley, servicio al templo, levitas, sacerdotes, y aquí de antemano hay un mal uso de los bienes. Y mírese cómo se va a virar toda esta tortilla al revés. Usted se va a dar cuenta al final cómo el mismo contexto de Malaquías 3, 8 al 10 se les va a virar a las personas que están utilizándolo para robar. Porque el propio contexto, cuando revela qué es lo que Dios está diciendo, por qué lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, nos vamos a dar cuenta que esto se va a virar. Y los que pensaban que se podían beneficiar con esto, en realidad se están condenando con ello. Escuche, el robo del que está hablando Malaquías no es falta de entrega, no es por falta de darle, sino es corrupción. Escuche, corrupción en el uso y el destino de lo que estaba siendo consagrado o debía ser consagrado. O sea, no se trataba de que no estuvieran dando, se trataba que estaban haciendo un uso corrupto, malo, incorrecto del destino que se le había dado a algo que tenía que ser consagrado al servicio a Dios. Dios no lo necesita, sino el uso que le estaban dando. Escuche esto, Malaquías 1, del 6 al 7 dice,
el Hijo honra al Padre. Pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Vosotros habéis menospreciado mi nombre. Y mire, repito, ya aquí esto se está virando. Porque los que se proclaman decirse líderes, mis amados, en realidad son infieles que le están reclamando al pueblo, cuando el problema en realidad, el tema central nunca era el pueblo. El pueblo estaba dando. El pueblo en su pobreza, en su riqueza, en su abundancia, en su escasez, debía dar. El pueblo debía cumplir con la ley. Pero eran los líderes infieles los que en este contexto están siendo sacados a la luz y Dios está hablando contra ellos. Dios está hablando contra ellos. O sea, el llamado de advertencia que hoy están utilizando diciendo que le están robando a Dios, ese llamado de advertencia en Malaquías 3, mis amados, 8 al 10, en realidad está dirigido al mal uso que hace el liderazgo de algo consagrado a Dios. Wow. ¿A que usted no sabía eso? O quizás muchos no sabían eso. Hoy lo están usando contra el pueblo para exprimirlo y en realidad están usando el mismo método que Dios está condenando, diciendo que le están robando, porque sencillamente lo que se debe usar para lo consagrado para el servicio no se estaba utilizando. ¿Ves cómo se viró esto ahora? Ahora, ¿por qué Dios habla del término robar? Y hay que entender esto, porque aquí, mi amado, también esto va a moverse en un sentido general, porque hay una ley que es general, es nacional, tiene que cumplirse. Y la ley no era cuestión nada más del sacerdocio. Hay un detalle aquí, y vamos a ver cuál es. Miren lo que significaba el robo a Dios. En primer lugar, retener lo consagrado. Habían ciertos aspectos, habían ciertas cosas que tenían que consagrarse al servicio de Dios y que no se estaban haciendo tal cual Dios lo estaba ordenando. Número 2, desviar recursos. ¿Le suena raro eso? Dios está condenando el desvío de recursos. A mí me suena muy actual eso. Yo no sé a usted, pero a mí sí. Número 3, usarlo para fines personales. Ay, Dios santo. Número 4, abandonar a los levitas y a los necesitados. Y número 5, mantener el templo mientras el pueblo sufría. Se lo voy a traducir a la iglesia actual. Se lo voy a traducir a la iglesia actual, pero en servicio, en sentido general, en términos de economía. Retienen lo que se recibe, desvían los recursos, lo usan para fines personales, abandonan a los necesitados a la obra de Dios y mantienen el templo mientras la gente pasa necesidad. Y todavía están exigiendo el diezmo. Algo que ni siquiera es activo bajo el nuevo pacto. La verdad, le digo, es impresionante. Para mí, esto es de los temas solamente que más molestia genera. Porque no debería ser un problema. Pero en realidad, cuando usted lo utiliza, la palabra de Dios es lámparas a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino. Esto es luz. Esto es luz. Porque esto es precisamente lo que hoy, mis amados, más de 2.400 años aproximadamente, 2.500 años, siguen haciendo. Esto es precisamente lo que están haciendo los asalariados en la actualidad. Mire, no son pastores, amados, no son pastores de la iglesia de Jesucristo. Son rapaces, son lobos rapaces que están trasquilando las ovejas. Y le voy a decir la diferencia entre un asalariado y un pastor de la iglesia de Jesucristo. Si usted tiene dinero para pagarle a alguien que cuide las ovejas son suyas. ¿Ok? Las ovejas son suyas. Pero le va a pagar a alguien para que las cuide. En el primer día no pasa nada, la primera semana no pasa nada, la segunda semana no pasa nada. Y yo vengo para que me des el dinero. Porque me estás pagando, soy un asalariado, estoy prestando un servicio. ¿Pero qué creen? Llegó un día en el que se me llenó de lobos aquel lugar alrededor. Y yo dije, no, proteger las ovejas a cuesta de mi vida, no, las abandono. ¿Qué va a hacer el asalariado? Se va a ir. Y eso es lo que está diciendo. El asalariado, mi amado, está para trasquilar ovejas,
para sacarle provecho, pero en el problema, cuando surge realmente los conflictos, cuando vienen los problemas realmente, las tribulaciones, se va a ir, lo va a dejar las ovejas. Pero ¿qué cree? El buen pastor su vida da por sus ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Esto es algo impresionante. ¿Se da cuenta la diferencia entre un asalariado y alguien que no lo es? Y esto se confirma también en Nehemías 13:5 y Nehemías 10 al 12. Cuando dice lo siguiente, escuche, y entendí que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y todo Judá trajo el diezmo. Aquí se está confirmando lo que está pasando cuando Dios dice, le están robando, me están robando. Hay gente que tienen que sostener, no a mí no me tienen que sostener, pero gente que yo mandé que se sostuvieran. Y aquí Nehemías está confirmando qué estaba pasando en este sistema corrupto. Está diciendo, entendí que las porciones para los levitas, escuche, ¿para quién era? Para los levitas no les habían sido dadas. Y entonces dice, despierten y todo Judá trajo el diezmo. Corran y den algo que Dios está demandando. El problema era administrativo. El problema era administrativo y moral de los líderes. No era financiero. Habían recursos mal usados. Qué raro, ¿verdad? Hoy hay recursos mal usados. Hay gente que da. Y esto lo vamos a ver después porque estamos hablando bajo el antiguo pacto, pero vamos a ver el nuevo pacto. Porque no hemos llegado todavía ahí. Y le digo, lo vamos a llevar a lo práctico a la iglesia. Y yo sé que usted se va a ver muy familiarizado con muchas de las cosas que voy a decir después cuando lleguemos a la etapa de la iglesia. Lo va a ver. Entonces, aquí se está hablando de maldición y escuche por qué. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué dice el Señor aquí la nación toda? ¿Por qué comienza con el sacerdocio, con el liderazgo y se mueva la nación completa? Porque sencillamente el pacto es nacional. La ley que se está quebrantando es nacional. El pecado no es individual. Pues se da cuenta, en la ley todo el mundo entraba en el embudo de la ley. Porque el pecado es corporativo. Es una ley que se está sencillamente ceremonial y también una ley civil que Dios está ordenando y tenía que cumplirse. Y entonces aquí en muchos aspectos hay gente que se está callando. Gente que están reteniendo lo que la ley está exigiendo para estas personas que Dios decía que tenían que ser sostenidas. Y entonces en ese sentido no es solamente el sacerdocio, sino aquellos que se estaban callando, estaban rompiendo en realidad pues todo el pacto nacional. O sea, todo el pacto que Dios sencillamente había establecido bajo su ley, lo estaban quebrantando en sentido general. O sea, lo que empezó como algo localizable, o sea, a ver, lo normal sería, escuche, lo normal sería que se traiga todo, que la gente responda a mi ordenanza, lo traigan al templo y los levitas se sostengan de eso. Eso es lo normal, pero aquí hay algo. Aquí hay desvío de recursos, aquí hay malversación, aquí hay mal uso de todo lo que yo estoy dando, de lo que estoy supliéndoles y no lo estoy usando conforme a mi voluntad. Y ustedes encima se están callando. Y esos levitas, mientras ustedes callan, pueblo, los sacerdotes están malversando y utilizando mal los bienes. Por callar ustedes. Entonces, aquí ya está pecando el sacerdote y ustedes. Los dos están fallando. ¿Se da cuenta? Por eso el pecado, aquí Dios está diciendo, es que ya la nación completa, ya la nación se está haciendo partícipe de quebrantar mi ley, ya la nación completa está en pecado. Y escucha lo que dice Oseas 4:9, para que veas cómo se confirma esto. Y como fue el pueblo, así fue el sacerdote. Vamos a remitirnos un poquito más atrás. Recordemos cuando el Señor le está dando a Moisés las tablas del pacto en el Sinaí con los 10 mandamientos. Cuando baja, ¿qué se encuentra? El hombre llamado el sacerdocio, Aarón, haciendo un becerro de oro y todo el mundo bailando alrededor. El pueblo contento y supliendo para eso. Y aquí mi amado está diciendo, el pueblo, así como el pueblo fue el sacerdote. O sea, ahí no había nadie libre de pecado, ahí no nadie libre de falta. Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. O sea, el sentir, mi amado, no era de uno. El sentir se volvió general. Entonces Dios está juzgando a toda la nación porque todos estaban bajo el mismo pacto que estaba siendo quebrantado. O sea, esto no es una maldición mágica, sino la consecuencia legal del pacto mosaico. Eso es lo que estamos viendo aquí. Sencillamente, la desobediencia trae juicio. Y eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Pero la fidelidad trae bendición.
Repito, la desobediencia trae juicio, pero la fidelidad trae bendición. Y Dios se lo dejó muy claro en Deuteronomio capítulo 28 al pueblo, que estamos viendo aquí las consecuencias de la desobediencia. Esto está dentro de la teocracia en Israel, no en la iglesia, no en la gracia. Lo que se está quebrantando aquí es una ley que aún no se había cumplido en su totalidad en Cristo. No hay justificación. Y cuando usted llega a este punto y se da cuenta de toda esta presión que tenía este pueblo bajo esta ley y se da cuenta de lo que implica estar verdaderamente en Cristo, entonces tiene que recapitular en nuestra mente, tiene que despertar y decir, gracias Jesús. Gracias Señor Jesús. Porque, óigame, solamente Cristo es suficiente. Solamente Cristo es suficiente, mi amado, para cumplir con todo esto. Ahora, ¿por qué este texto de Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10 hoy es una total manipulación? Escuche esto. Número 1, la iglesia no es una teocracia. La iglesia no es una teocracia. No lo es, como lo era Israel. Número 2, no hay templo levítico. No hay templo con servicio levítico. Nadie es levítico. Esas ideas erradas que hay por ahí diciendo, ¿de qué tribu eres? Ah, caray. Yo soy la tribu de Leví. ¿Y tú? No, yo soy de Manasés. Ah, caray. Híjole. No, sí que se ha impulsado toda la línea genealógica esa suya. Porque hoy haces, a mí me da gracia porque he hecho ese tipo de trabajo. Hoy haces un trabajo con un grupo de personas. Dice, escríbanme ahí ahora, créanme un árbol genealógico. Escuche. Crean ahora, dibujen un árbol genealógico y pongan en ese árbol genealógico las personas del árbol genealógico que usted recuerde o que sepa en la familia. Amados, la última vez que yo hice un ejercicio así, llegué hasta mi bisabuelo y preguntándole a mis padres, ¿qué voy a saber yo que si la tribu de Leví, que la tribu de Manasés? Es increíble, es increíble. Es impresionante, se lo digo en serio, es risible, pero es triste a la vez. No se entiende que Cristo sencillamente redimió de la maldición de la ley, de una ley que no podemos cumplir usted y yo. Y aquí tiene que quedar muy claro algo. Si tú no diezmas, estás bajo maldición. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Cómo concilias eso? ¿Cómo concilias eso? Yo quiero entender cómo concilian eso. Porque yo lo que veo, en serio se lo digo, le pasan por encima el sacrificio de Cristo, no le ven la suficiencia al sacrificio de Cristo, siguen aferrados a aspectos de la ley, y no solo a esto, al reposo. Y a otros aspectos de la ley que han sido tratados en el canal, ahí están los videos, véanlos. Pero siguen aferrados y que sí, que sí, que sí. Y yo les digo una y otra vez, siguen negando la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Sigues aferrado a la ley? No pasa nada. Bueno, no pasa nada para los demás, para ti sí. Estás sencillamente negando la suficiencia del sacrificio de Cristo. Pregúntate tú, ¿en qué posición te deja ante Cristo? Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ah, caray, la cumplió. Porque para redimir había que cumplir. Y solo él es suficiente. Ah, yo me aferro a Cristo. Entonces, cuando se intenta aplicar Malaquías capítulo 3 como una amenaza financiera a la iglesia, uy, mi amado, mire, esto es sacar totalmente el texto fuera de su contexto, de su pacto original, para intentar mezclarlo en una total manipulación, inventarse un contexto fuera del propósito realmente para el cual fue dado, y por lo tanto es manipulación y maldad. Esa persona lo único que merece que le digan es arrepiéntete, arrepiéntete, y cree en el evangelio. Pero la cosa no queda ahí. Pacta con Dios a cambio de prosperidad. Es que tienes que pactar con Dios para que Dios te prospere. Pacta con el apóstol, pacta con el profeta, pacta con el pastor. Wow. Amado, cualquier idea de que yo le doy a Dios para que multiplique todo lo que yo le di, como si fuera una especie de burbuja de espuma que le pongo más jabón para que burbujee más y me dé más burbujas. No funciona así. La idea de que el ser humano en realidad puede darle algo a Dios
y que sea realmente suficiente o agradable delante de Dios, como que si Dios tiene que devolverle de manera multiplicada lo que el hombre está delegando, o sea, le está dando o otorgando a la obra de Dios, porque repito, Dios no le hace falta nada. Esa es una distorsión muy grave del carácter de Dios. Eso es no entender el carácter de Dios. Eso es no entender por qué Dios actúa de la manera en que actúa. Ese no es entender quién es verdaderamente el Dios de la Biblia. Pensar que un ser humano, bajo medios carnales, físicos, pueda negociar con Dios de alguna manera. De ninguna forma. La Escritura es muy clara. Dios no necesita al ser humano. Y nunca lo ha necesitado. Si usted y yo estamos aquí es por amor. Y la suficiencia o que todo le pertenece a Dios, en el Salmo 50 ahí lo va a ver. Lea el Salmo 50 y mira a ver de quién son todas las cosas. Escucha lo que dice: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozca todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. ¿Sabes qué? Pensar que puedo entrar en un pacto financiero con Dios, con el hombre puede entrar en un pacto financiero, es sencillamente rebajar a Dios al nivel del deudor, porque todo se le debe. ¿Dónde y cuándo? Jamás alguna vez, escucha esto, el deudor se puede poner a la altura de aquel al cual se le debe. Amado, a Dios se le debe todo. Todo. ¿En serio piensas que vas a negociar con Él? Ay, Dios santo. La fe no es un mecanismo de inversión. La fe no es un mecanismo de inversión. La fe bíblica no es una herramienta para obtener beneficios materiales. La fe es la confianza absoluta, mi amado, de Dios, incluso cuando nos están faltando los recursos materiales. Cuando nos está faltando, incluso cuando no hay retorno de algo visible, ahí se está manifestando la fe. Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? Que yo me estoy acercando a ti por lo que tú me das. Jesucristo lo dijo claramente. Están detrás de mí por los panes y los peces. Un Cristo que está diciendo, cuando va a sanar al paralítico, están hablando de con qué autoridad este hace eso. Dice, y conociendo él los pensamientos que cavilaban en su mente. Conociendo él lo que pensaban. Por el amor del Señor. La Escritura me está diciendo que el Cristo encarnado, o sea, el Dios encarnado en Cristo, que estaba allí presente, me está diciendo que sabía los pensamientos de la gente. Qué iluso soy yo pensar que puedo venir y utilizar mi fe, mal llamada fe, porque ya ni siquiera está manifestando la fe aquí, para negociar con Dios, para que yo tener algún beneficio de lo que Él pueda darme. Esto no tiene sentido, esto no tiene coherencia bíblica en ninguna forma. Esto es totalmente contrario a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Hebreos 11:3, escuche, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué pasaría? Escuche esto. ¿Qué pasaría si yo le dijera, tienes una esperanza eterna en Cristo? Cristo ha prometido que todo el que cree en Él va a morar eternamente en la presencia de Dios. Él lo ha prometido, ¿ok? Pero ¿qué cree? Todo lo que tú le vas a empezar a pedir a partir de ahora, del momento en que tú te rendiste a Cristo, todo lo que tú le vas a empezar a pedir tú, Él no te lo va a conceder. Él no te lo va a conceder. Y te vas a morir, como dice aquí Hebreos 11:13, te vas a morir sin haber recibido lo que le has pedido. O incluso en la idea de pensar de que Cristo podía venir antes, de que tú no ibas a degustar muerte o cosas semejantes. Cualquier idea torcida que haya por ahí dando vuelta hoy. La pregunta es, ¿seguirías creyendo en Él? ¿Seguirías creyendo en Él? Porque una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es, sí, Cristo en las buenas y Cristo en las malas, ¿seguiríamos creyendo en Él? Entonces, ¿qué es para mí Él? ¿Es un recurso para obtener lo que quiero? ¿O Él es lo que quiero a pesar de no tener los recursos? Gloria a Dios, lo que acabo de decir. Porque eso no estaba en ningún plan. Vivir por fe no es vivir para estar recibiendo, no es te doy, tú me das y ahí negociamos y damos un poquito más porque tú eres Dios y tienes para mí de todo.
Es sencillamente obedecer sin tener garantías terrenales de nada y saber que lo que Dios ha hecho es suficiente y que el Señor nos va a sostener mientras estemos en este mundo. Sí, Él es Jireh, es el dador, el sustentador, el que suple. Pero eso, mis amados, no nos da a nosotros ningún derecho a decir, es que yo quiero así. Porque el propio Santiago decía, a ver, piden y piden mal, no se les va a dar, porque piden para vuestros deleites y placeres. Por lo tanto, esta idea de que yo le doy a Dios para que me multiplique es una contradicción al propio Evangelio. Porque el Evangelio mismo, mis amados, en su esencia está declarando abiertamente que Dios da, Él es el que da primero y no el ser humano. El Evangelio no es que el hombre se lo está pidiendo a Dios, es que Dios se lo está dando al ser humano. Es al revés. Es al revés. ¿Quién anda buscando a Dios? La Escritura es clara. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Romanos 11:35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, está diciendo claramente, ¿qué derecho tienes tú? A ver, ¿acaso ya tú le diste algo a él como para que él te dé? De hecho, esto es una pregunta muy sensata, escúchalo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y si lo quiere confirmar, el tan conocido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es que la gente se lo pidió a su Hijo unigénito. No, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? O sea, no parte de la iniciativa del ser humano, parte de la iniciativa de Dios. El orden bíblico es totalmente claro. Dios da al hombre y el hombre responde. No es el hombre da y entonces Dios va a pagar conforme a los deseos, conforme a los deseos engañosos de un corazón malvado y perverso. Eso no lo dice la Escritura. Dios no es el genio de la lámpara. Dios es el Dios santo, eterno, soberano y todopoderoso. Omnisciente, omnipresente. Entonces le digo, el gran problema es que tenemos una perspectiva tan horrible de quién es Dios que entonces nos dejamos jalar por toda esta basofia doctrinal y nos está hundiendo. ¿Por qué? Porque está convirtiendo a Dios sencillamente en un medio de adquisición. Escucha esto. Esto está convirtiendo todo este evangelio mal llamado evangelio de prosperidad, convierte a Dios en un medio de adquisición y no en el fin para su glorificación. En todo sea Dios glorificado, en todo sea Dios honrado, adorado, exaltado. Y entonces tenemos un evangelio diluido, un anatema, que sencillamente busca en Dios el medio de adquisición, repito, y no el fin para su glorificación. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se viró todo esto y en lugar de enfocarnos hacia Él, pues obviamente lo están enfocando hacia sí mismo. Y Jesús lo dijo claramente, escuchen Juan 6:26. De cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Se da cuenta? Vamos para allá, vamos para allá. ¿Para qué? Es que ahí está Cristo. No, es que ese da comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Imagínense eso. Jesucristo lo está diciendo, yo lo estoy diciendo jocosamente, pero es cierto, ¿eh? Ahí está en el sermón del monte. Ah, pero ese hace milagro, ese da comida. Ya alimentado a 3,000, a 5,000. Ah, ese da comida, vamos para allá. Panes y peces. Ya ese le llenó todos los costales saqueos, se los llenó a Pedro. Dice que por poco se le vira la barca. Ese da comida. Vamos para allá. Ahí hay comida. Y eso está pasando hoy. Entonces lo que pasa es que hoy lo estamos traduciendo y lo estamos viendo en qué, en dinero, lo estamos viendo en riqueza, lo estamos viendo en aviones, en casas, en autos. Lo que en el primer siglo se traducía en panes y peces, hoy está en gran escala. Cuando se está dando para recibir, Dios sencillamente deja de ser el motivo y el tesoro esencial, valioso y primordial. Y entonces estamos convirtiendo el dinero en el verdadero Dios y ahí es donde empieza el conflicto. Ahí está el verdadero conflicto, porque el interés humano es adquirir algo. No es la comunión, no es la glorificación del Dios que lo da. Entonces lo que está pasando aquí es que se está desplazando a Dios. Y ahí es donde se está desplazando realmente a Dios. Porque aquí entonces nos vamos a encontrar con algo, un poquito más adelante lo vamos a estar viendo ya bajo la iglesia, en su esencia general. Y es el hecho de que en realidad el propio dinero está desviando a la gente, a creyentes.
Los está desviando. Primera de Timoteo 6, 5 al 10. Hombres corruptos que toman la piedad como fuente de ganancia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuevo pacto. Por eso le decía, atención, mucha atención, cuando estemos hablando de la ley bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto, lo que estemos mencionando. Y aquí 1 Timoteo 6, 5 al 10 está diciendo claramente, hombres corruptos que toman la piedad como fuente de ganancia. Y esto de la piedad, el ministerio de la piedad, todo esto, mi amado, es la fe de la gente, es la creencia en Cristo, esto es manipulación, esto es dominio, esto es control. Y dice, como fuente de ganancia. O sea, están utilizando la fe de la gente como una fuente de ganancia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, todo esto están enseñando los pactos económicos. Esto no es fe, es avaricia espiritualizada, si le quieren llamar de alguna manera. Y le voy a decir más, es un cáncer en la iglesia. Lugar donde estén viviendo esto no es iglesia de Jesucristo. Esto es claramente sinagoga de Satanás. Si le están exigiendo los diezmos, si toda esta parte monetaria es lo que prima en la iglesia, si los mensajes motivacionales son los que están exaltando al pastorado y a los líderes, etcétera, etcétera. Amado, eso es sinagoga de Satanás en el pleno siglo XXI. Esto es, como diría, caer rendido ante los reinos de este mundo. Lo mismo que Jesucristo pasó en el desierto, la tercera tentación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ok, ahí pero invertido. No, pues yo sí me postro delante de todo esto. Yo sí me postro delante de todo esto. Imagínense si usted tuviera la posibilidad de hablar con el apóstol Pablo. Si eso es lo que yo estimé por pérdida, ¿cómo tú lo tienes por ganancia? Si yo rechacé todo eso, yo estaba en una posición súper buena. Yo era fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, vivía en una posición ante el sistema súper padre, también ciudadano romano. O sea, de doble partida, fariseo y romano. O sea, yo estaba ahí nadando entre dos aguas, con un beneficio tremendo, perseguidor de la iglesia. Y en ese momento decir, yo fui discípulo de Gamaliel, el rabá, no el rabí, el rabá. O sea, una orden superior al maestro, era el maestro de maestros, superior. Yo era discípulo del erudito. Y él dijo, no, yo, mira, para afuera todo eso. Yo estimaba eso, yo lo estimé por pérdida, por amor de Cristo mi Señor. Escucha Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os amó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, conocemos la palabra anatema, significa maldito. Es un anatema, es un evangelio diferente, es un anatema, es maldito. El evangelio de prosperidad lo que persigue es una distorsión, mi amado, en su esencia del evangelio de Jesucristo. Es algo anatema, es algo maldito. Significa que toda persona, mi amado, que esté en lugares como ese, está bajo maldición. Así de sencillo. A ver, ¿cuántas personas? ¿De qué tamaño es la congregación esa? A ver, ¿para cuánto ha alcanzado el dinero? ¿Para 12,000 personas? ¿15,000 personas? Están bajo condenación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? Tienen la bolsa llena, o sea, tienen los bolsillos llenos, pero la condenación eterna también sobre sí en toda su máxima expresión. La pregunta es, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Entonces, utilizar la piedad, mi amado, como medio de ganancia, esto es condenatorio delante de Dios. Y recordemos lo que le dijo Pablo a los Gálatas, insensatos. Horrible, le dijo, Gálatas insensatos. Capítulo 13 de Gálatas, capítulo 1, versículo 7 al 10, está diciendo, si yo sirviera a los hombres, yo no fuera servidor de Cristo. Y son gente que están sirviendo a hombres, no son servidores de Cristo. La propia palabra de Dios echa por tierra, lanza por suelo todo, mis amados, absolutamente todo lo que establece este tipo de doctrina herética y errática a la luz de la palabra de Dios. Y incluso 1 Timoteo, escucha esto, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahora, trasponga 1 Timoteo 6, 9, estas palabras de Pablo, llévelo a la iglesia, a este evangelio de la prosperidad, mal llamado evangelio, porque me resulta hasta incómodo llamarlo evangelio, porque para mí evangelio es el evangelio de Cristo, son las buenas noticias. Pero trasponga esta frase de Timoteo, 1 Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Me está diciendo que los que están en este movimiento se quieren enriquecer
están en tentación y finalmente están amarrados, están en esclavitud, están en lazo. La Biblia lo dice abiertamente. Es sencillamente una contradicción al Evangelio. Todos los puntos que está, o al menos la mayoría de los puntos que está quebrantando este mal llamado Evangelio de la prosperidad y su incoherencia con el Evangelio de Jesucristo, lo que él demuestra claramente que están bajo condenación estas personas. Escuchen, voy rapidito. Promete riqueza terrenal como señal de fe. Contradice el llamado de Cristo a la negación propia. Desplaza la centralidad de la cruz. Hace del dinero un indicador de bendición espiritual. Sirve a las riquezas en lugar de servir al Dios vivo. Niega que el sufrimiento sea parte de la vida cristiana. Promueve la esperanza centrada en la vida y en sí mismo. Desconoce que Cristo y los apóstoles vivieron sin riqueza material. Invierte el orden del Evangelio. Dar para recibir. Exalta el éxito terrenal por encima del reino eterno. Busca las cosas de arriba, nos dice la palabra de Dios, mis amados. Ignora que el amor al dinero desvía de la fe. Niega el ejemplo de Cristo como modelo de vida. Convierte a Dios en un medio y no en un fin para exaltación y adoración. Se opone al verdadero contenido del Evangelio. Arrepentimiento y creencia en la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios. Produce falsos maestros que explotan al pueblo. 18, ya voy por 18. Promete comodidad donde Cristo prometió persecución. Reduce la fe a un beneficio temporal. Y 20, deshonra la suficiencia de Cristo. ¿Quieren más argumentos? Lo podemos buscar. Hay más. Y aquí esto se resume en lo siguiente. Estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El verdadero pacto del cristiano, mi amado, es el nuevo pacto y ese está en Cristo. Ese es el pacto aceptable ante Dios hoy. Ese no se compra, ese no se negocia. Mis amados, ese no se va a financiar. O sea, no tiene que dar nada. El nuevo pacto en Cristo, ese es el pacto activo delante de Dios. Ese es el único válido. Así de sencillo. Entonces, yo como creyente, como cristiano, me sujeto al nuevo pacto. Y Cristo, que yo sepa, la pregunta es, lo que estamos aquí, por favor, me dice a mí, ¿alguno de ustedes que Dios le haya hecho un llamado, le pidió dinero por la salvación? ¿Alguien que por favor me pueda decir si tuvo que pagar por la salvación algo? Hay una sola cosa que exige el Evangelio, arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, negación de nosotros mismos para que Cristo sea visto en nosotros, para que Cristo crezca en nosotros, para que su carácter santo sea manifestado en nosotros y entonces nosotros podamos recibir del amor complaciente de Dios, que solamente se recibe por medio de Jesucristo. Así de sencillo. Porque Cristo lo pagó todo. Lo pagó todo, mi amado. Esta entrega bíblica, escucha lo siguiente, el dar bíblicamente no es manipulación, no se puede manipular, en primer lugar, no exige retorno, porque no hay nada que nosotros podamos darle a Dios, mis amados, que sea coherente, verdaderamente. Incluso la palabra del Señor nos dice claramente que la bendición de Dios no añade tristeza, que yo estoy bajo el nuevo pacto en Cristo y que mi vida en Cristo mi caminar cristiano tiene que vivirse en Cristo disfrutando de esa comunión con Cristo. Tiene que ser un disfrute la comunión con Cristo. La pregunta es ¿por qué a mucha gente todavía le resulta gravoso, incómodo? Pues siguen haciendo las cosas por su propia fuerza. Cuando comenzamos a ceder nosotros, cuando comienza la transformación del entendimiento, cuando estamos en el proceso de santificación, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué crees que va a pasar? Se va a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si la persona no es íntegra, obviamente lo va a torcer todo a beneficio personal. Entonces yo quiero que usted lo vea también desde el lado acá, y se lo comencé diciendo al inicio del live. Le dije, una cosa es desde el púlpito y otra cosa es desde abajo, desde los palcos. Yo quiero que usted vea esta perspectiva desde el palco y también vea la perspectiva desde el púlpito. Porque entonces cuando ya conocemos toda la perspectiva, sabemos realmente si nos están engañando y si el pastor o la persona, el liderazgo que tenemos ahí, realmente responde a lo que Cristo ha establecido para su iglesia. Mire, muchas veces clamamos a la iglesia primitiva y decimos tenemos que regresarnos a la antigua senda, a la senda antigua, perdón, que es como normalmente se suele decir, y ver pues cómo funciona la iglesia del libro de Hechos. Pero déjame decirle algo, cuando analizamos la iglesia del libro de Hechos, la realidad es que nos va a avergonzar de muchas maneras. La vida de la iglesia en el libro de Hechos, mi amado, en la actualidad, en ese deseo de retomar la iglesia del libro de Hechos, la verdad nos va a avergonzar de una manera impresionante. Ahora, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Escuche. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas
y vendían sus propiedades y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero aquí en este contexto también nos está diciendo que entre ellos no había ninguna persona con necesidad y que lo ponían todos a los pies de los apóstoles. Ahora, de los apóstoles, no está hablando de una persona, está hablando de un grupo de personas. Y aquí tiene que darme el preámbulo para algo. Esta idea de que vendían todo lo que tenían. Escuchen las cosas maravillosas y trate de aplicarlo a la iglesia hoy. Habían creído y estaban juntos. 1. Tenían en común todas las cosas. Ay, ¿la iglesia actualmente tiene en común todas las cosas, amados? Por favor, haga una introspectiva. Antes de seguir clamando a la senda antigua, a que tenemos que ser como el libro de Hechos, y etcétera, etcétera, la pregunta es, empieza a preguntarse y a responderse esto que estoy diciendo. Tenían todas las cosas en común. Número 1, ¿tenemos las cosas en común hoy? No. Vendían todas sus propiedades. Híjole, ¿vendemos todo lo que tenemos? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Lo estamos repartiendo? No. Al contrario, nos estamos dando cuenta de hoy por hoy, una iglesia egoísta, individualista en muchos sentidos, preocupada por sí mismo, dominguera, desenfocada de los principios básicos del libro de Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Esa es una realidad. Yo muchas veces ni me preocupo por saber quién es el hermano, no sé ni cómo se llama, no sé si tienen necesidades, no sé en qué lo puedo apoyar, cuando en realidad el apoyo, el conocimiento mutuo, la comunión mutua, la exhortación mutua, la oración mutua y el apoyo incluso material tiene que ser parte activa constante de la iglesia. La pregunta es, ¿acaso no estamos viendo un endurecimiento del corazón humano? Al punto de que esta idea de resumir toda la ley y los profetas, como decía Jesús, de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, nos damos cuenta que no se está cumpliendo, ni siquiera con un hermano en la congregación. Entonces ya esto tiene que llamarme, mis amados, a entender que hay algo que no se está cumpliendo, que está mal. Hechos 4, 34, 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Amados, las iglesias están llenas de personas necesitadas. Las iglesias hoy están llenas, los templos hoy están llenos de personas, algunos que tienen muchísima abundancia y otros, mis amados, que estén en tremendísima escasez. Y le voy a decir algo. En los dos se está probando el corazón de las personas. En los dos. La persona que está en la escasez se le está probando desde la escasez, y se lo voy a explicar. Y la persona que está en la abundancia se le está también probando su abundancia. Le voy a explicar por qué. Pasa lo mismo con la necesidad. Yo como hermano, no puedo, en la fe, como hijo de Dios, como el otro, como hermanos, no puedo estar sencillamente desapercibido de la situación de mi hermano. No lo puedo estar, empezando por ahí. Ahora, yo desde mi escasez se está probando mi fidelidad a Dios y mi fe. Porque si yo soy una persona que cuando llegan los problemas, la escasez, sencillamente me aparto, Juan dejó muy claro que salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Así de sencillo. La pregunta es, ¿qué te motivaba a estar aquí? Lo que ibas a recibir no es un hijo de Dios. En la primera oportunidad, flaqueas, te vas a ir. O sea, estás probado desde tu escasez. Y la fe, le digo, y yo se lo digo por experiencia propia, mi fe se ha probado muchas veces en la escasez. Ha estado horrible, se siente regacho, dijeran aquí. Pero, amados, esta breve tribulación momentánea ha sido momentánea. Y Dios se ha glorificado. Y he visto la mano de Dios moverse poderosamente. Ahora, vamos al otro lado, al otro extremo. La persona en la abundancia. Esa persona se está probando su corazón. Porque cuando sabe que el hermano está en necesidad y no está haciendo absolutamente nada, eso es demandable. Porque no se está cumpliendo, mis amados, con la ordenanza de Dios para la iglesia. Algo que es muy claro. Y en la comunión, la coinonía, los unos con los otros, también está velar los unos por los otros y en todos los aspectos posibles. Por eso Jesús decía claramente, no le digas a tu hermano, vete y ven mañana cuando hoy tienes para darle. Y eso le está faltando a la iglesia. En realidad está primando un espíritu egoísta, individualista, apartado, enfocados en sí mismos, que no vela por el bienestar ajeno. Esto no es una cuestión de cultura. Esto no es porque dice, porque es el libro de Hechos en el siglo I. No, es una cuestión de dureza del corazón. Es completamente diferente. Y lo que vemos en el libro de Hechos, mis amados, si usted se da cuenta, aquí no está hablando de porcentajes. Aquí no hay aplicación de diezmo. Aquí no hay diezmos. Aquí hay corazones rendidos. Corazones rendidos. En el libro de Hechos no está hablando, vendían lo que tenían y daban el diezmo. Eso sí lo decía el antiguo pacto, que daban el diezmo de lo que tenían. Lo demandaba la ley. Pero aquí en el libro de Hechos en ningún sentido nos está diciendo que están dando el diezmo de lo que vendían. Daban todo lo que vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. No de uno, de un grupo de apóstoles. Y sus corazones estaban rendidos.
Ahora, ¿cuál es el contexto del dar? Y esto ya lo conocemos muchas personas, lo vamos a analizar bajo el nuevo pacto. Pues el tan conocido 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Lo vamos a estar leyendo, escuche. Porque de aquí vamos a saltar a 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Se da cuenta cómo cambia totalmente el sentido de éxito, el sentido de posesión? Cómo se triangula, cómo se mueve en un sentido de humildad, donde el éxito delante de Dios realmente se basa en la humildad, en ser el menor entre aquellos que se creen mayores y que el galardón es grande en el reino de los cielos. Aquí el modelo, mi amado, no es el 10%. El modelo de Cristo no es el 10%, es Cristo dándose a sí mismo completamente por nosotros. O sea, no podemos limitar nosotros a algo material, algo que Cristo entregó en su plenitud, su propia vida. Entonces, yo estoy en mi humana naturaleza, en mi egoísmo, limitando lo que ni el propio Cristo limitó. Entonces, ¿dónde va a quedar toda esta percepción humana? Sencillamente tiene que ser desplazada para ver realmente cuál es la prioridad que se tiene que manifestar aquí. Es Cristo, es la obra de Dios. Y vamos a hablar tantito, o sea, porque esto no va a terminar aquí. Vamos a hablar también de la situación en la iglesia actual y cómo esto, obviamente, donde realmente sí valdría la pena ofrendar. Porque no es que estés ofrendando obligatoriamente en cualquier lugar, no. La ofrenda es para la iglesia de Cristo. Si usted está en sinagoga de Satanás y no en la iglesia de Jesucristo, sálgase y no esté dando nada ahí. Está apoyando la obra del diablo. ¿Cómo lo ve? Está apoyando la obra del diablo. Por eso no está dando dinero. No, está siendo manipulado, está siendo coercionado, pero no. Y vamos a hablar de un texto súper mega manipulado a la luz del Nuevo Testamento y que lo han utilizado para sacarle dinero a la gente. La viuda pobre.